Iglesia del Señor, buenas tardes, el Señor me les continúe bendiciendo. Yo quiero que me acompañen a la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Solamente lo van a tener allí presente para seguir la secuencia pues del mensaje. El mensaje que vamos a presentar en esta tarde es: Elías obedece a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Si nos ponemos a analizar de una manera pues detallada y ordenada conforme a las escrituras, trazando la palabra de una manera pues objetiva, el ambiente o escenario en que vivía el profeta Elías era muy difícil, era muy desafiante, tanto socialmente como espiritualmente. Vemos de que habían unas situaciones muy graves en el sentido político, en el sentido social y espiritual. Tanto así que la nación se había desbordado en idolatría, se había desbordado en una total desobediencia. En esta tarde nos vamos a centrar en lo que es la obediencia del profeta, ¿sí? Que nos traiga una enseñanza a los presentes tiempos o a la presente actualidad en cada creyente de la iglesia del Señor. Israel estaba bajo una sequía severa, había una situación, ¿sí? Había un juicio de Dios, no solamente porque era un fenómeno natural, sino porque era un juicio que se había dado, que se había pronunciado, en lo cual el Señor actuó y usó de instrumento al profeta Elías. Esto sugiere que Elías era un profeta aislado, enfrentando una cultura idolátrica, una cultura hostil, y que a pesar de todo el profeta se mantendría en obediencia, aunque no se narra con detalles su llamado desde el inicio, ¿sí? Aunque no se narra con detalles el llamado, Elías aparece en escena como un profeta maduro. El hecho de que hable en el nombre del Dios de Israel, en cuya presencia estoy, esa frase, Elías aparece en esa escena, indica que vivía delante de Dios en una relación continua, estrechamente reverente y de total obediencia. Vemos que Elías dependía totalmente de Dios. Estaba relacionado íntimamente con Dios. Vemos que Elías, en cada paso de esta narración del capítulo 17, versículo 8 al 16, Elías accionaba y actuaba de manera segura por la palabra, y vemos venir siempre una frase que se detalla allí en el contexto de la escritura, donde dice: vino a él palabra de Jehová. Por lo cual vamos a notar que Elías no actuaba por impulso, no actuaba por un sentir de su humanidad, ¿sí? No actuaba por emociones, sino por la dirección clara y divina de nuestro Señor, escuchando y obedeciendo sin cuestionar a Dios. Vamos a centrarnos en esa frase: sin cuestionar a Dios. Y el que no cuestiona es porque obedece al pie de la letra la escritura, la palabra dada, en este caso al profeta Elías. En el avance de este episodio podemos señalar que el profeta, obedeciendo aún en lo poco, Dios lo preparaba para desafíos, sí, unos desafíos mayores. Por eso, mis hermanos, en esta tarde vamos a iniciar este mensaje
y vamos a desarrollar la obediencia que captó el profeta. Por eso Elías escuchó a Dios, y nos vamos a centrar en el versículo 8 y en el versículo 9. Allí recibió la palabra de Jehová. Hay dos fragmentos en el cual vamos a trabajar en el punto 1. Recibió la palabra de Jehová en el versículo 8 y recibió instrucciones de parte de Jehová en el versículo 9. La expresión vino a él palabra de Jehová implica una revelación específica para una persona en un momento determinado. Escuchen bien, un momento determinado. No es una inspiración vaga, sino un mensaje claro, un mensaje conciso, impulsado por el profeta, pero recibido por el profeta, implantado por Dios en la vida del profeta. Dios habla de forma concreta y personal con el profeta cuando tiene un plan específico. Cuando en el versículo 8 dice que la palabra vino de Jehová, está aclarando que lo que se menciona a continuación, ¿sí? Lo que se menciona a continuación tiene peso de autoridad absoluta. Tiene un peso de autoridad absoluta. Aquí el profeta no está opinando, aquí el profeta no está aconsejando, ¿sí? Está transmitiendo una palabra directa del Dios soberano, del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Esto refleja una estrecha comunión viva y continua. Entonces podemos decir, amada iglesia del Señor, que Dios se revela a los que le escuchan y caminan en obediencia. Y como veníamos hablando de antemano, también recibió, aparte de recibir la palabra del Señor, recibió una serie de instrucciones. Sí, una serie de instrucciones. Le dijo, hay tres partes en esta parte del mensaje. Le dijo, levántate, le dijo, vete, y también le dijo, mora allí. Está hablando de Sarepta de Sidón. Cuando en la escritura dice levántate, es una acción inmediata ante la palabra de Dios. Implica salir del estado de reposo, implica salir de un momento de espera. Por eso, según el contexto en los versos 6 y 7, después de haber estado en el arroyo, porque antes de iniciar esta historia, antes de que el Señor le hablara, el profeta estaba en el arroyo de Querit. Ahí el hombre tenía provisión de agua, sí, había un arroyo y unos cuervos lo alimentaban, pero tenía que pasar a otra parte de la historia. Era donde Dios empezaba a obrar para un propósito fijo en la vida del profeta. Por eso aquí la obediencia comienza levantándose y dejando lo anterior atrás. Recibió provisión en el arroyo de Querit, los cuervos le alimentaban, pero el Señor dijo, ya es el tiempo de salir de este punto y trasladarte allá, hacia otro lugar. Y la palabra vete, esta expresión vete, es decir, tú márchate, implica salir del lugar actual para dirigirse a otro lugar determinado, en este caso Sarepta, un territorio extranjero. Pero Dios guía con un propósito, incluso en lo inesperado o lo incómodo. Y aquí vamos a trabajar o vamos a dar a conocer la situación del profeta, de estar en un momento de provisión, en un momento del total respaldo de Dios, porque no le faltaba el agua, no le faltaba la comida, y Dios empezó a actuar de una manera pues diferente. Por eso obedecer a Dios
a veces implica salir de nuestra zona de confort. Y la tercera parte que le habla el Señor al profeta es: ve a morar, porque le dice: levántate, vete y mora allí, en un lugar determinado llamado Sarepta de Sidón. Entonces, amada iglesia del Señor, obedecer a Dios a veces implica salir de nuestra zona de confort. No solo indica llegar, sino quedarse donde Dios ha indicado. Elías no debía ir a Sarepta, sino tenía que establecerse de una manera temporal allí. No era una visita de un día, tenía que establecerse en ese lugar. Por eso, amada iglesia del Señor, a veces Dios nos manda a morar en lugares de escasez, de pruebas, de incertidumbre, en lugares donde vas a pasar aflicción, tribulación, pero es para el desarrollo del creyente, es para que desarrolles tu vida espiritualmente y el carácter de Dios se forme en tu vida. No es para destrucción, sino para formar ese carácter. Por eso la obediencia sigue y prosigue en el llamado de cada creyente. En segundo lugar, Elías obedeció a Dios. El primer punto fue: Elías escuchó a Dios. Y lo dividimos en dos partes: recibió la palabra de Jehová y recibió instrucciones. Y en la parte 2, Elías obedece a Dios. Obedeció de inmediato, ¿sí? No lo pensó, no se distrajo, sino que en el momento el hombre, el profeta, accionó. Se levantó de inmediato. Significa una obediencia inmediata a la palabra de Dios. Elías no discutió, no entró en duda, no se retrasó, simplemente se levantó de inmediato. Esto revela un corazón sujeto y sensible a la voz de Dios, un corazón pronto a obedecer, unos oídos a escuchar y a actuar y accionar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Por eso, mis hermanos, la obediencia genuina no es solo saber lo que Dios dice, sino responder sin demoras y sin excusas. Esa expresión "se levantó" implica un cambio de postura y de estado. Por eso, cuando Dios habla, debemos movilizarnos de inmediato con determinación y entrega. Con determinación y entrega, aunque nos parezca incierto. Otro asunto en esta historia es que se fue de inmediato, ¿sí? Él se levanta de inmediato y se va de inmediato. Aunque parezca una frase simple, se fue, ¿sí? Lo podemos notar así, una simple frase, se fue. Marca algo decisivo en la historia de Elías, ¿sí? No solo se levantó, que esa fue la intención, sino que realmente emprendió el camino. Hubo una acción concreta, una acción en obediencia. Se fue implica que Elías no pidió explicaciones ni garantías visibles. Sí, esa obediencia se estaba relacionando con la fe. Y si se habla de fe, se habla de seguridad, estar seguro y convencido que Dios lo hará, que Dios lo hará. Y que el Dios Todopoderoso le respaldará. Se fue implica que no se aferró a lo que antes funcionó o venía funcionando en su vida, sino que se movió cuando Dios dijo: acciona de inmediato. Accionar de inmediato es porque había recibido una promesa. Y en el versículo 9, quiero que vayamos allí,
en el versículo 9, la parte B, hay un detalle fundamental, hay una expresión que dice: yo he dado orden. El Señor se lo dije al profeta: yo he dado orden. Esto creó más confianza en el profeta. Notamos que el profeta no obedeció a ciegas. Él estaba seguro y convencido de que la palabra de Dios era real, que si él había dado una orden, eso se iba a ejecutar, porque lo decía el juez, el eterno, el soberano. Elías ya había sido testigo del poder de Dios en el arroyo, de cómo el Señor lo venía respaldando. Y esto le ayudó a tener mayor convicción, mayor seguridad. Por eso la obediencia, el que vive en la obediencia, Dios lo respalda con prontitud y está presto a responder de inmediato. Eso es obediencia, actuar sin titubeos, sin dudas, sin espera, sino de inmediato. Y el profeta accionó convencido de que la viuda lo sustentaría. Sí, lo podemos allí señalar en el versículo 10, la parte C. Por eso cuando Elías llega a Sarepta, lo primero que ve no es una mujer rica. Él no ve una casa abastecida, no ve un banquete preparado para el profeta, sino que había un tiempo de desolación. Había una vida recogiendo leña. Era evidente, sí, era evidente la escasez, era evidente la crisis. Pero en medio de esa crisis, en medio de lo visible, de lo que se percató el profeta, él prosiguió a la obediencia. Por eso, amada iglesia del Señor, el Dios Todopoderoso está con la iglesia, porque la obediencia está incrustada en un corazón temeroso de Dios. Por eso Elías accionó de inmediato en obediencia. Él había recibido una palabra. ¿Y cuál era la palabra que sostenía esa seguridad en el profeta? Yo he dado orden. Yo he dado orden. Elías obedeció sin presentar, sin cuestionar. Por eso, mis hermanos, la obediencia verdadera no depende de ver posibilidades, sino de creer en lo que Dios está haciendo. Imagínense, iglesia del Señor, que cada uno de nosotros viaja a una ciudad que usted no conoce. Usted viaja a una ciudad que no conoce, pero le ha sido garantizado un tiquete, ¿sí? Le ha sido garantizado, la persona se lo ganó y se ganó también la estadía en el hotel. ¿Y qué hace esta persona? Va con toda seguridad, llega al hotel, en la administración del hotel, ¿sí? En ese momento pues llega cansado, sin conocer a nadie, pero va directo a la administración y le dice buenas noches, ¿no? Si llegó en horas de la noche, le dice buenas noches, tengo una habitación reservada. Pero le hago una pregunta, iglesia del Señor: ¿por qué esta persona actúa con tanta seguridad? Porque esa persona está convencida de que alguien ya le preparó lugar, ya le canceló todo. Aparte del tiquete, le canceló el hotel y todo, y puede disfrutar del hotel. Así actuó Elías. No vio comida, no vio una mesa, no vio señales evidentes, pero vio a la mujer recogiendo leña y dijo: Dios ya hizo su parte. Yo solo tengo que actuar en obediencia, porque Dios tiene el control de todo. Y en tercer punto, Elías creyó a Dios. ¿Sí? Elías obedeció a Dios, Elías escuchó a Dios. Y en este episodio final, Elías creyó a Dios. Y ahí nos vamos
a señalar en la escritura desde el versículo 12 al versículo 16. Creyó aún conociendo la condición de la viuda. Elías no esperó condiciones ideales para obedecer. Él fue hasta la viuda sabiendo su condición humana, que era contraria a la promesa divina. Él visiblemente vio un ambiente hostil, ¿sí? Un ambiente hostil, un ambiente doloroso, por decirlo así. Pero la palabra que era de que el Señor había dado la orden. En ese momento la viuda no tenía pan en el momento. Sí, dice la escritura en el versículo 12, la parte A, dice no tengo pan cocido. Lo que Dios dijo en el versículo 9, yo he dado orden, es allí donde se apoya el profeta Elías. Porque lo que él había escuchado de parte de Dios y al verlo visible en el escenario que desde hace poquito había conocido, sí, porque él venía de territorio de Israel a una ciudad extranjera, esto no coincidía con lo que Elías escuchó de la viuda. Aún así, el profeta continuó obedeciendo. Por eso, mis hermanos, la obediencia genuina no necesita condiciones visibles. Se mantiene firme incluso cuando la lógica dice lo contrario. Allí la viuda empezó el relato, ¿sí? Y solamente le dijo al profeta, solamente tengo un puñado de harina. ¿Para cuánto alcanzaría un puñado de harina? Imagínense la mano de una mujer, ¿no? Si yo digo que con un puñado de harina en mi mano, pues yo hago como una arepita y la parto por la mitad, ¿sí? Solamente para mi hijo y para mí, y que nos dejemos morir, ¿sí? Así dice la escritura. Entonces no coincidía con lo que Elías escuchó de la viuda. Por eso la obediencia genuina no necesita confirmaciones visibles. Se mantiene firme incluso cuando la lógica dice lo contrario. Acá el panorama, mis hermanos, era trágico. Era un panorama pues conmovedor, reflejando una situación terrible, ¿sí? Una situación desastrosa. Como lo dije al principio, había una situación grave espiritualmente, ¿sí? Políticamente, socialmente, y ahora que está en un hogar se da de cuenta el profeta de la situación real, porque aún el problema también era ¿qué? Económico. Entonces todas las facetas estaban ocurriendo allí. Y Dios no necesita mucho para hacer algo grande, solo necesita obediencia. Que tu panorama visible no empañe la voluntad de Dios, aunque no contemples lo que te gusta o agrade, debes obedecer a Dios. Debes obedecer la dirección de Dios. Por eso no tenía esperanza de seguir viviendo, dice allí la escritura. No tenía esperanza de seguir viviendo. Elías escuchó la dura realidad de la viuda, pero su obediencia no se basó en las circunstancias, sino en la palabra de Dios que le fue dada. Ella se preparaba para morir, pero Elías se preparaba en todo tiempo para obedecer. La obediencia no se basa en cuanto hay, sino en quien lo dijo. No es ver que en lo visible hay una necesidad, no es ver que en lo visible hay una crisis, sino que la obra de Dios, aunque usted vea lo más desastroso, sepa que en obediencia Dios va a actuar, porque Dios es poderoso, ¿sí? Si hay una pequeña duda, usted está poniendo a Dios de este tamaño, así, chiquito. No, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Y tenemos un privilegio tan grande de ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, de ser hijos del que formó todo el universo, toda la creación. Es un privilegio grande.
Por eso obedecer a Dios muchas veces significa actuar en fe en medio de una escena hostil. Y acá el profeta creyó confiando en la palabra de Dios, porque el hombre también impartió la palabra de Dios a la viuda, motivando a la viuda para que lo sustente. Elías no solo obedeció él mismo, sino que llamó a la viuda a sumarse a esa obediencia. Se la transmitió, le pidió que hiciera algo que desafiaba su instinto de sobrevivencia. ¿Cómo sería este episodio, este momento, cuando la viuda había opinado unos segundos antes y le había dicho: vamos a comer mi hijo y yo, y ahí nos echamos a morir? Y de repente que escuche lo que dice el profeta, donde él le dice que le prepare algo. Cualquiera dice: pues ¿qué le pasa a este man? Le pidió que hiciera algo que desafiaba su instinto. Por eso la obediencia verdadera inspira a otros a obedecer incluso en lo que cuesta más. Elías le compartió la base de su obediencia, la palabra de Dios. Porque en la escritura, en el verso 14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Cuando dice ha dicho así, que el sustento no iba a escasear, sino que iba a sobreabundar. Elías no se apoyó en su autoridad personal, sino en la autoridad que Jehová le había dicho. Su obediencia estaba cimentada en una palabra. La obediencia que permanece es la que se apoya en la que Dios ha hablado, no en el entorno. No te fijes en el entorno, que tu entorno, que lo visible no te haga desanimar, sino que aunque veas situaciones muy graves, sepa de que si usted es obediente a la voz de Dios y a una palabra que dio de antemano, Dios actuará con poder. Por eso el profeta creyó que sería sustentado junto con la viuda. Elías obedeció desde el inicio, confiando y testificando del poder de Dios que se lo estaba transmitiendo a la viuda. Su obediencia activó la promesa divina, movió el corazón de la viuda y dio testimonio de ello. Mis hermanos, si centramos este tema en Cristo, en estos tiempos, en la iglesia, en su iglesia, en nosotros, en su amada, Cristo también obedeció al Padre, no guiado por lo que veía. Porque ¿qué vio el Hijo de Dios cuando vino a la tierra a impartir la palabra? Él era el verbo de vida, a impartir. ¿Qué vio? Un escenario de conflictos, de situaciones políticas, de un imperio dominando, de un imperio dañando, oprimiendo. Y habían esos mismos problemas en el tiempo de Elías, ¿sí? Políticos, sociales, de familia, económicos. En Filipenses 2:8 se nos dice que Jesús fue obediente hasta la muerte a pesar de todo lo que implicaba. Cristo también obedeció al Padre, no guiado por lo que veía, sino por la misión que le fue encomendada. Y por él, por el Señor Jesús, es que nosotros aprendimos obediencia. Sí, la obediencia se incrustó en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, porque el Señor nos enseñó, porque antes éramos desentendidos de eso. Y el profeta había madurado en eso. Y lo que Dios quiere y lo que Dios quiere establecer en la iglesia en estos tiempos es una iglesia formada en el carácter, formada en la obediencia, en la total obediencia, sin dejarse tocar por el sistema que está a su alrededor. Por eso, así como Elías vio escasez y obedeció,
porque el Señor los saca de un lugar de confort, ¿cierto? Los saca del lugar donde tenía el agüita, ¿sí? De un manantial, de un arroyo. Los cuervos, ven unos animalitos que eso destruyen maizales, destruyen unos sembradíos, y uno dice, wow, cómo Dios actuó de una manera sobrenatural para que esos cuervos, vamos a decirlo así de una manera coloquial, no se hartaran la comida, no, sino que se la llevaron al profeta. Entonces, así como Elías vio escasez pero obedeció, Cristo vio nuestra condición de muerte espiritual, y aún se ofreció en obediencia. Y eso es lo que el Señor quiere transmitirle a su iglesia amada, a su iglesia que con amor eterno la levantó, nos escogió. Por eso, amada iglesia, en esta tarde, como una aplicación generalizada, el llamado a nosotros es obedecer con la misma fe de Cristo, que no se movía por vista, sino por obediencia. La obediencia le agrada a Dios, ¿sí? Y esto es una iglesia que ha aprendido obediencia y seguirá siendo instruida. Que cuando el Señor le diga, levántese, usted se levanta. Cuando el Señor diga, vete a este lugar, usted va. Mora allí, haz esto y aquello, y usted obedece muy juiciosamente. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, eterno, por la obra que has hecho en tu iglesia, dándonos enseñanza, Señor, por la obediencia. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos das a través de este profeta de Elías, que era sumiso, Señor, delante de ti, oh Dios. Y así en la misma condición, Dios, Cristo nos enseñó a dar obediencia, y esa obediencia que recibimos de nuestro Señor la transmitimos a otros y damos testimonio de ello. Bendito eres, Señor, en tu nombre poderoso, en el nombre de Jesús.